Bueno, continuamos la segunda hora de No es todo lo mismo, programa que va los sábados. ¿Cómo va, Manuel? Buen día. Bien, recuperándome del resfrío. Exactamente, veníamos hablando de eso. Así que, tranqui, entonces. Sí, ¿Quedaron alguna secuela? un poquito de tos, así que si por ahí toso, que me disculpen. Bueno, adelante nomás. Arrancamos. Bueno, tenemos que hacer referencia sin duda a que al fin se aprobó la ley donde nos autoproclamamos colonia. Algo que es tan ridículo y tan patético visto desde otros tiempos, pero que en esta época hay que acostumbrarse a la normalidad. Y yo quería poner el foco, vos sabés que yo siempre trato de mover el foco, no quedarnos con el primer plano, tratar de relacionar si todavía podemos decir que vivimos en una democracia. Sí. Yo creo que tenemos que empezar a entender y aceptar que estamos en un cambio de era, y un cambio de era significa cambios en las bases de la convivencia, en la base de de los contratos de relación entre las personas. Y uno de esos cambios fundamentales es que no hay democracia. Y como hablo de cambio de era, tenemos que pensar que la historia es un proceso donde hay sistemas dentro de sistemas, donde hay como espacios más pequeños, pero condicionados por otros espacios más grandes que los contienen. Y si miramos de esa manera, la política podría ser el espacio más pequeño en el sentido de que tiene los cambios más inmediatos, que cuando se produce un cambio en la política es porque ya hubo cambios en las cajas más grandes, en las cajas que la contienen. Hagamos esta especie de imagen, como si fueran muñecas rusas, ¿no? Una dentro de la otra. Las mamushkas. Las mamushkas. Digamos que la política es la que tiene los cambios inmediatos, por lo menos nos damos cuenta de los cambios inmediatos, ¿no? Pensemos, no sé, la toma de la Bastilla. Ahora, ¿la toma de la Bastilla cambió la historia o vino a sentenciar un cambio de historia que venía de antes en las cajas más grandes o en las muñecas más grandes, ¿no? Entonces, mirado de esa manera, pongamos la política como la muñeca más chica, la que la contiene sería la economía. La que contiene a la economía sería lo social. Y lo que contiene a lo social sería lo cultural. Mirado de esa manera, un cambio en política se podría ver en un día, o en un momento, o en una situación, en un hecho. El 2001, ¿no? O la hiperinflación que volteó Alfonsín, por ejemplo, o un golpe de Estado, o una revolución, ¿no? Ahí vos lo ves y decís, bueno, tales días cambió la historia. No, ahí se sentenció el cambio de la historia. Ajá. ¿Por qué? Porque antes había cambiado la economía. Y antes, para que cambiara la economía, había cambiado lo social. Y antes, y con más tiempo, o sea, un cambio político puede ser un día, un cambio económico en la economía puede llevar meses, un cambio en lo social lleva años, y un cambio en lo cultural quizás lleva décadas. Entonces, si llegamos a este hecho donde hoy nos damos cuenta de que no tenemos democracia, creo que tenemos que empezar a mirar las cajas más grandes o las muñecas más grandes. 40 años. Quizá más chicos si miramos la economía. O sea, a ver, ¿qué tenemos que mirar de la economía? Y tenemos que mirar que hubo un avance de la desigualdad desde el 2015 en adelante. Y que este cambio político lo que viene ahora es a certificar ese cambio económico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuándo perdimos la democracia? Porque la democracia es política, pero tiene que ver con una representación de los intereses económicos. Entonces podemos entender por qué ahora, si vos mirás la democracia hoy, es una foto patética.
Porque ¿qué significa democracia? Democracia, si vamos a lo etimológico, es el gobierno del pueblo, a través de sus representantes. Si yo miro esa foto de cerca, y yo digo pueblo, ¿está el pueblo? Tenemos un pueblo que está desentendido, un pueblo que es ignorante políticamente, que lo han hecho ignorante, un pueblo mal informado, un pueblo manipulado mediáticamente. Y si miramos los representantes, ni hablar. Ni hablar. Tenemos corrupción, tenemos cobardía, tenemos gente que no se anima a enfrentar intereses simplemente por miedo a que lo escrachen en las redes. Son cobardes. Traición, sí. Tenemos obviamente corrupción, tenemos unos diputados paseando por Europa 3 días antes de votar. Ahí tenés la cosa económica conteniendo la política. Y si vamos más atrás, si vamos a la mamusca más grande de lo económico, vamos a lo social. Y hemos venido aceptando cambios sociales que se fueron instalando y que fuimos normalizando, que fuimos entendiendo como que bueno, así es la cosa. Cuando hablábamos el otro día de educación y decíamos cómo se fue bajando la vara, cómo se fue admitiendo que los ignorantes empiecen a prevalecer. En nuestra época siempre hubo ignorantes, siempre hubo ignorancia, pero en general se ocultaban, en general no se exponían, en general se avergonzaban. Hoy, no solo que no se avergüenzan, sino que se vanaglorian de ser ignorantes. ¿Soy ignorante y qué? Y si vos querés poner 4 o 5 ideas seguidas, pasás a ser vos una especie de marciano que está haciendo cosas que no tienen nada que ver. Si vos querés razonar, si vos querés generar un razonamiento lógico, empezás a ser un marciano. O sea, y eso fue un cambio social que viene antes del cambio económico y que viene antes del cambio político. O sea que, si sigo esa lógica, yo tendría que decir, aunque me duela decirlo, que Milei no vino a romper nada, vino a demostrar lo que ya estaba roto. Entonces, si nosotros queremos empezar a incidir en la historia para ver cómo recomponemos esto, tenemos que ir a la mamusca más grande, me parece. A la cultural. A la cultural. Tenemos que empezar a entender el proceso y ver dónde se pone la palanca, ¿no? Aquella famosa frase, deme la palanca y el punto de apoyo adecuado y muevo el mundo. Bueno, ¿cuál es el punto de apoyo? Es lo político. Si es el último coletazo de todo un proceso y es el que menos incide. Obviamente que tendremos que resistir políticamente, obviamente que tendremos que reorganizarnos políticamente, pero antes tendremos que entender cómo nos reorganizamos socialmente, cuál es el modelo económico que necesitamos para esa reorganización y cuál es el trasfondo cultural que tiene que tener esta sociedad para empezar a pensarse como una sociedad de convivencia, como una sociedad de paz, como una sociedad de prosperidad, como una sociedad de respeto y de bienestar. Porque vos fíjate que estamos perdiendo cosas que nunca estuvieron en peligro en esta sociedad nuestra. Por suerte, si querés, por algunos méritos que habrán tenido algunos de nuestros dirigentes, pero nunca nosotros nos pensamos un país que podía estar en guerra. Y sin embargo hoy estamos metidos en medio de una guerra global. Por un cambio político de un desquiciado, pero que evidentemente no es un hecho aislado. Que viene en un contexto mayor de una sociedad que se fue haciendo cada vez más violenta, que se fue haciendo cada vez más desigual, que se fue haciendo cada vez más cruel y terminó dando el resultado de este tipo que es el resumen de todo eso. Yo creo que tenemos que empezar a analizar, además de la resistencia, además de cómo nos defendemos de los coletazos terribles de todo lo que viene, que creo que todavía ni siquiera empezó a notarse lo que realmente viene detrás de esto. Viene mucho dolor, viene mucho sufrimiento, viene mucha crueldad. Viene mucha gente. Anoche estuvieron expulsando empleados públicos. Anoche estuvieron llegando miles de telegramas de despido. ¿A nivel nacional?
a nivel nacional. A horas de que se aprobara la famosa ley base, y que no es casualidad. Ahora esta semana van a nombrar al fin a Sturzenegger, y él ha dicho que no solo los contratos perentorios, que son como 70.000, sino que van a ir más allá, van a ir también sobre los que tienen una relación estable. Es más, una de las peleas con Caputo es que le está pidiendo los fondos para las indemnizaciones. ¿Y a dónde va a ir a parar toda esa gente con una economía destrozada, parada, y con un proyecto de país donde vamos a ser simplemente un enclave, donde vienen las grandes empresas a llevarse las riquezas sin producir trabajo, sin generar industria, sin generar desarrollo? ¿Dónde va toda esa gente? Tenemos que entrar a mirar cómo resistimos, pero entendiendo el proceso mayor, entendiendo esas mamuscas desde la más importante a la más puntual.